Amigos de su salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores y bueno, le invito para que nos acompañe, se quede a lo largo de estos 30 minutos de salud preventiva, de temas de importancia en nuestra salud. Así es que bienvenidos al programa de los especialistas. Tengo en la línea a la doctora Ana Rojovska, directora médica asociada de MSD o en MSD. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el cáncer de pulmón. En días pasados fue el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Y bueno, en torno a lo que es este importante día, que fue, el 5 de abril, hay un hashtag muy importante en donde MSD pues resalta la importancia de chequeos oportunos, de fomentar la atención oportuna a través de esta campaña que tienen de este hashtag, que es pulmones más sanos. Doctora Ana Rojovska, platíquenos en relación al cáncer de pulmón, cómo andamos en nuestro país. Sabemos que esta enfermedad en el 2020 en México se reportaron 7,588 casos nuevos y 7,100 muertes o defunciones por esta causa de esta neoplasia, lo que significa que pues tanto lo que se reporta como la mortandad pues representa la misma cantidad, ¿no? Gracias por esta entrevista. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimado Joel. Muchas gracias por tenerme. Gracias por la invitación. Sí, es correcto. Esas cifras son las cifras más frescas que nos comparte Globocan y efectivamente vemos el patrón que ya hemos visto en los años anteriores, que la cifra de los casos nuevos al año en México es de alrededor de 7,000 y desafortunadamente cada año más o menos el mismo número de pacientes diagnosticados con esa enfermedad fallece por la causa de la misma. Doctora, este cáncer o esta neoplasia, platíquenos, cáncer de pulmón, ¿cuál es la condición de esta enfermedad en nuestro país? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y bueno, sobre todo el tratamiento de actualidad que se tiene. Con mucho gusto. Cáncer pulmonar es un cáncer muy frecuente, de hecho a nivel global es uno de los 5 cánceres más con mayor incidencia y lo mismo se observa en nuestro país. Cáncer pulmonar es una enfermedad difícil. ¿Y en qué sentido? Lo que sucede es que la enfermedad suele no dar síntomas hasta que esté en etapa avanzada y obviamente, como todas las enfermedades malignas, entre más avanzada esté la enfermedad, menos opciones de cura se tiene. Entonces, cuando hablamos de cáncer pulmonar, y como comento, el número mayor de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, en etapas donde la enfermedad ya haya diseminado a otros órganos de cuerpo, es decir, ya se está presentando metástasis. Sin embargo, hay también una población pequeña, pero sí hay una población de pacientes que sí logran diagnosticarse en etapas más tempranas de esa enfermedad y por lo tanto tienen opciones de tratamiento de esa enfermedad. Otro punto importante, quiero comentar que desafortunadamente muchos de ellos no son muy específicos para cáncer pulmonar. Entonces el paciente o incluso el médico del primer contacto puede confundirlos con otras enfermedades pulmonares. ¿Cuáles son esos signos de alerta o síntomas? Bueno, puede que el paciente presente un dolor en el pecho o que, por ejemplo, esté observando tos y a veces sangre. Algunos otros pacientes presentan ya dolor en todo el cuerpo, sobre todo cuando ya la enfermedad está diseminada y a veces que se presenten metástasis en hueso. Algunos pacientes pueden presentar infecciones pulmonares crónicas o persistentes, difíciles de curar, y eso también puede en ciertos casos indicar que el paciente esté cursando esa enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Cómo empieza a manifestarse? Es una pregunta algo difícil porque cada paciente puede presentar diferentes síntomas y es difícil decir qué se presenta al inicio de la enfermedad. Como comentaba,
En mayor parte de los casos, los pacientes no presentan ninguna molestia o ningún síntoma hasta que la enfermedad esté diseminada. Entonces, cuando ya estamos hablando de un paciente con enfermedad avanzada, bueno, puede que ese paciente presente alguno de los síntomas que anteriormente comenté, como dolor en el pecho, dificultad de respirar, tos con flema o tos con sangre, dolor sobre todo en huesos. Esos síntomas que, como comentaba, no necesariamente son muy específicos para cáncer pulmonar, sin embargo, se tienen que tomar en cuenta y tienen que estar consultadas con el médico. Doctora, el diagnóstico, ¿cuáles son los métodos o los estudios pertinentes para confirmar la enfermedad? Muy bien, entonces los estudios que el médico suele realizar antes de tener esa sospecha de que su paciente puede estar presentando cáncer pulmonar, bueno, son unos estudios de gabinete muy básicos, como por ejemplo el estudio de sangre. Obviamente se hace una entrevista con el paciente robusta, viendo si neoplasias se han presentado en su histórico familiar, qué otras enfermedades cursaron sus familiares. Cuando la sospecha, digamos, se vuelve un poco más, como apunta mucho más a cáncer pulmonar, entonces obviamente el médico va a decidir a hacer estudios de imagen que nos van a, ahí hay varios tipos de esos estudios que básicamente nos dan una imagen de pulmones y se puede observar si en el área pulmonar, en el área torácica se presentan algunas imágenes abnormales. Y si en esos estudios se identifica algún tipo de masa que puede ser masa tumoral, el médico va a dirigir al paciente a tener una biopsia pulmonar, es decir, se va a tomar una parte del tejido pulmonar para estudios histopatológicos, estudios muy especiales, donde otro especialista que es patólogo va a determinar con qué enfermedad nos estamos enfrentando. Y el panorama del tratamiento para esta enfermedad, bueno, va a depender desde luego específicamente de cada caso, pero a grosso modo, ¿cuál sería el panorama de los tratamientos que se ofrecen hoy en día para esta neoplasia? Muy bien, pues siempre como en todas las neoplasias, el tratamiento depende de en qué estadio se encuentra el paciente. Normalmente cuando el tumor no está muy limitado a un lugar muy particular y todavía no se disemina, se puede o se recomienda hacer una cirugía, eso obviamente con el fin de extirpar el tumor. Cuando ya estamos hablando de etapas un poco más avanzadas, entonces otras opciones terapéuticas que se recomiendan son radioterapia, otros tipos de cirugía, a veces quimioterapia, algún tratamiento que acompañe a cirugía. Y cuando ya estamos hablando de una etapa muy avanzada de la enfermedad, entonces estamos hablando de lo que se llaman tratamientos sistémicos, que normalmente son, por ejemplo, quimioterapias. Quimioterapia ya es un tratamiento utilizado o ocupado en varios cánceres desde hace décadas. Y tengo también el gusto de comentarles que en los últimos 10, 15 años, particularmente para cáncer pulmonar de células no pequeñas, se han desarrollado una variedad de terapias innovadoras y si se ocupa o no se ocupa esos tratamientos depende mucho de lo que es el perfil molecular del paciente, es decir, se ve con mucho detalle las particularidades del tumor para poder dirigir al paciente al tratamiento más personalizado o más adecuado a un subtipo del tumor que tiene. Entonces esas terapias son terapias dirigidas porque se dirigen a una particularidad molecular muy bien definida, o bien son inmunoterapias que se pueden ocupar en pacientes que no tienen ciertos hallazgos genéticos y pueden beneficiarse de lo que es como
el tratamiento también innovador llamado inmunoterapia. Muy bien, doctora. Bueno, pues aquí pues es la importancia de incrementar el conocimiento y fomentar la atención oportuna de cáncer de pulmón, ¿no? Ustedes tienen esta campaña o hashtag que es pulmones más sanos y con el fin de pues llevar conciencia y prevención en la población que tiene este riesgo, ¿no? Así es. MSD trabaja junto con los investigadores, con los pacientes, con los reguladores, justamente para primero hacer más conocimiento, fomentar el conocimiento sobre esa enfermedad y también para brindar tratamientos innovadores para apoyar a los pacientes diagnosticados con cáncer pulmonar. Pues además de fumar, esto es muy importante que nuestro auditorio pues esté muy consciente, ¿verdad? Además de fumar, existen factores de riesgo por los que se puede desarrollar pues esta enfermedad, el cáncer de pulmón. Algunos de ellos son, pues ya se han mencionado y es muy conocido, el humo de leña, doctora, que todavía hay prácticas en distintas partes de nuestra república en donde se pues practica esto de cocinar con leña. Y bueno, aunado a esto también al humo de segunda mano, agentes cancerígenos, algunos químicos, ¿cómo se dice? La heredo familiar también, la carga genética también son factores de riesgo, ¿no? Correcto. Como bien menciona, tenemos varios factores de riesgo, sin embargo, no todos son igual de frecuentes a encontrar, ¿no? Obviamente, el factor más importante o mayor es tabaquismo, pero no solamente tabaquismo activo, sino también exposición a humo de segunda mano. Y eso ya sabemos desde hace décadas que de hecho, cuando el paciente decide dejar de fumar, realmente su riesgo de desarrollar cáncer pulmonar disminuye. Aquí en México es muy importante destacar ese otro factor que es humo de leña como un factor muy importante para el desarrollo de cáncer pulmonar. De hecho, se estima que alrededor de 40% de los casos de cáncer pulmonar en México tienen que ver justamente con ese factor de riesgo. Y como bien comenta, hay una lista larga de otros factores de riesgo, incluyendo también, por ejemplo, contaminación ambiental, que también aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar. No todo podemos evitar, pero ciertos hábitos diarios como dejar de fumar, evitar la exposición a humo de segunda mano, evitar exposición a humo de leña, definitivamente nos ayudan a limitar el riesgo de desarrollar el cáncer pulmonar. Muy bien, doctora. Pues quiero agradecerle a la doctora Ana Rojovska, directora médica asociada en MSD, pues por toda esta información en torno a lo que es, o en el marco de lo que es el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información. Al contrario, muchas gracias a usted. Saludos.